continuación les voy a hablar del siguiente tema, producción con un insumo variable. Son aquellos que pueden alterar muy fácilmente en cantidad como respuesta al deseo de elevar o disminuir el nivel de producción, por ejemplo, energía eléctrica, materia prima directa y mano de obra directa. A veces los insumos variables están limitados en su variación debido a contratos, por ejemplo, la oferta fija de materia prima o las leyes, por ejemplo, las leyes laborales. En dichos casos es posible hablar de insumos semivariables. El corto plazo es el periodo de tiempo en que la empresa no puede variar sus insumos fijos. Sin embargo, el corto plazo es adecuadamente largo para permitir la variación de los insumos variables. Bueno, yo les voy a hablar sobre las posibilidades de producción. Las posibilidades de producción dependen de la combinación de insumos y de la combinación de insumos y trabajos. Esta combinación están implicadas en el trabajo humano y la tecnología. El diferente empleo de mano de obra en la producción puede ser mano de obra intensiva, que es un alto empleo de mano de obra humana, o producción capital intensiva. Los recursos de capital y del trabajo son fijos. Las disponibilidades tecnológicas también son consideradas fijas durante el periodo en cuestión. Los gráficos correspondientes a los cambios en la producción en la economía cuando aumentan o disminuyen los recursos. Los insumos son materiales necesarios para producir algo y estos se eligen en función al bien a producir. Cada insumo, sea de capital o de trabajo, influye en la producción de un bien, pero verificar cómo cada uno influye debe recurrirse a la metodología de ceteris paribus. Debe congelarse a la economía en el tiempo para prestar atención a las distintas alternativas de producción basadas en la disponibilidad de recursos y de tecnología durante este periodo. Como siguiente subtema es la determinación de la diferencia entre el producto marginal y el producto medio. El producto medio es el producto total dividido por la cantidad de insumos que se están utilizando. Esto permite ver o no el incremento de productividad. Como producto marginal se refiere a cuando se agrega a un nuevo trabajador al producto total. A continuación les voy a hablar del siguiente subtema, que es la relación entre los términos de producción y costos. Dentro de las posibilidades técnicas, los productores deben elegir una opción la más barata posible. Por eso en este punto entran las consideraciones, porque por cada insumo o trabajador incorporado tienen un precio para que el productor constituya un costo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la producción de corto plazo y largo plazo. En la producción de corto y largo plazo deben tomarse en cuenta los insumos fijos e insumos variables. Los insumos fijos son necesarios para producir, que no varían de acuerdo con la producción que vayan a desarrollarse. Los insumos variables aumentan o disminuyen según incremente o reduzca la producción del bien en cuestión. Bueno, en este tema les vamos a hablar acerca de la producción con dos insumos variables. Este tema está abarcando lo que es el tema 4. En este proceso de producción, las empresas se pueden transformar en insumos o factores de producción, que pueden ser los bienes o servicios, y en su categoría de trabajo se divide en materiales y capital. Estos pueden ser a largo plazo. Como antes comentó mi compañera Jimena, las empresas pueden distribuir de distintas formas, como ya lo mencionó, en las categorías de trabajo, que son materiales y capital. Para ello puede aplicarse lo que son la sustitución de los factores, que esto es el intercambio o sustitución de un producto a otro. También son conocidas como isocuantas. Una de las tres características que presentan es que son aquellas que tienen un dependiente negativo, son convexas respecto a su origen y nunca se cruzan entre ellas. Ahora aquí se presenta la fórmula de las isocuantas, que viene siendo R, M, S y T, que es igual a menos variación de la cantidad de capital entre la variación de la cantidad de trabajo. El tema que sigue son los rendimientos de escala, continuos, crecientes, entre otros. El rendimiento de escala nos quiere decir que para entender este factor tenemos que tener dos conceptos claros. El primero es la cantidad producida. La cantidad producida es la cantidad que se genera de producto en un periodo. El otro concepto que debemos tener claro es el proceso de producción. Los cuatro factores que se implementan en los factores de producción es la tierra, la capital, la tecnología, el trabajo.
El trabajo que podemos utilizar o que podemos ver se puede utilizar como el trabajo de mano de obra directa o la mano de obra indirecta. La tecnología son todos los procesos que se utilizan en las empresas. Puede ser una máquina, la programación, para que se genere más rápido y tengamos mejor eficiencia en la producción. La tierra es el espacio geográfico donde se utilizan donde tenemos la empresa para poder generar estos productos. Y por último es la capital, que es el dinero que cuenta la empresa para poder generar y solventar los gastos para los procesos productivos. Bueno, entendiendo estos dos conceptos importantes, la ley o la teoría de los rendimientos de escala nos dice que los rendimientos de escala expresan como una cantidad de producida de la empresa va a variar junto con todos los factores de la empresa. En otras palabras, dicho esto, si tenemos mayor aportación de los factores de producción, va a haber una mayor productividad al final. Bueno, como consiguiente, el rendimiento constante de escala. Cuando varían en una proporción determinada la cantidad de factores utilizada, la cantidad producida varía en la misma proporción. Como ejemplo, entre más mano de obra, mayor productividad tendremos. Si el factor aumenta, aumenta la cantidad producida y viceversa. A continuación, los rendimientos crecientes a escala suceden cuando multiplicando los factores de producción por una cantidad determinada T se obtiene cantidad producida mayor a T. ¿Están aquí? En esto se puede expresar matemáticamente a través de la siguiente ecuación, expresándose en esta. Un caso de tecnología que presenta rendimiento creciente a escala. Si duplicamos la cantidad de material utilizada para la construcción del oleoducto, la cantidad de petróleo que puede transportar el oleoducto se multiplica por 4. El siguiente tema va a ser análisis y rendimiento de los costos. Esta se basa en analizar las decisiones fundamentales que tiene que hacer una empresa bajo condiciones de competencia y fijan sus objetivos en su producción y en sus ventas. Toman a consideración los gastos totales de la empresa, incluyendo los costos de producción y los ingresos de venta. Es una medida de costo adicional como consecuencia del aumento del volumen de producción. Esto es decir que se produce una unidad adicional del producto. Los costos de producción con los que cuenta una empresa se subdividen en las siguientes formas, que sería dentro de los salarios y jornales, la depreciación de los bienes, capital, el costo de la materia prima, los intereses, todas las contribuciones que se tienen, incluyendo también los otros gastos misceláneos. Dentro de estos también se agrupan en dos fuentes o grandes contribuciones que serían los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son a los que incurre la empresa normalmente al iniciar sus operaciones. Estos son a corto plazo o intermedio, ya que son constantes. Dentro de ellos encontramos la depreciación de la maquinaria y equipo, a veces las primas de seguro también. Los costos variables son aquellos que van a variar si el volumen de la producción también lo hace. Algunos ejemplos serían la materia prima, los salarios y los combustibles. Es decir, si se aumenta la materia prima o se utiliza más de la que se tenía requerida para incrementar el volumen de producción, obviamente los salarios también van a incrementar, al igual que el combustible que se va a utilizar en dicha producción. Por lo tanto, como su nombre lo dice, los costos de esta producción pueden variar. A continuación se mostrará un ejemplo de un caso práctico sobre el análisis y rendimiento de los costos. Supongo que los siguientes datos corresponden a la función de producción de cierto productor, donde L es la cantidad de un factor variable por unidad de tiempo, donde la variable de cantidad de unidad de tiempo va desde el 0 hasta el 7, el producto físico total va desde el 0 al 5, 12, 17, 20, 21, 21 y 20. Les mostraré cómo se debe de resolver el producto físico marginal. En este caso, se va a tomar las primeras cifras que se encuentran en la primera columna. En este caso sería 0, pues simplemente se omitiría ese paso. En el siguiente, como su producto físico total 5, por lo tanto el producto físico marginal va a ser igual a 5, al igual que el producto físico medio. En el siguiente, el producto físico marginal simplemente se va a tomar en consideración de cuánto abarca la cantidad desde el producto físico total 5 al 12, en este caso sería 7, y es el 7 que es el producto físico marginal. En el siguiente, de 12 al 17, es 5. En el
9. El siguiente sería 20 entre 4, que me daría igual a 5. El siguiente sería 21 entre 5, me daría 4.2. El siguiente sería 21 entre 6, corresponde a 3.5. Y finalmente sería 20 entre 7, que me da una cantidad de 2.75. Y así es como se debe calcular el producto físico total, el producto físico marginal y el producto físico medio. A continuación hablaremos sobre el tema del equilibrio de la empresa. Esto se podrá decir que es uno de los conceptos económicos de suma importancia más para el mundo empresarial, ya que cuando una empresa llega a tener este tipo de puntos, se podría decir que su actividad es rentable. A continuación les voy a explicar cuándo se da el equilibrio de las empresas. Hemos visto que al subir la demanda de un producto, adquiere que la productividad aumente. Esto nos quiere decir que cuando ha alcanzado el nivel máximo de producción, el producto se va a ver forzado a no ampliar ni restringir el volumen de los productos. Para ello tenemos con dos fórmulas, que esta fórmula es acerca de las unidades. Para sacarlo tenemos que son los costos fijos sobre la producción variable menos los costos variables de unidad. En esta otra fórmula es para sacar los valores, que son los costos fijos sobre los costos variables de unidades menos la producción variable. El punto de equilibrio, la función es que es muy útil para las empresas, lo cual las ventas totales del punto del equilibrio se igualan con los costos totales de la empresa, de la misma, es decir que la empresa no gana ni pierde. Caso práctico, equilibrio de la empresa. Gino administra Mi Souvenir, un portal de ventas online de souvenirs tecnológicos que los oferta 50 cada uno. El manufacturer proporciona, factura y envía a los clientes estos souvenirs, cuesta por unidad 35 pesos y durante el mes tienen costos fijos totales por 7.500. El mes pasado vendió 1.000 souvenirs, calcula el punto de equilibrio. Para calcular el punto de equilibrio tenemos la siguiente fórmula. X es igual al punto de equilibrio, que es igual a CF, que son costos fijos, sobre producto variable menos costo variable. Y aquí está sustituido. Los costos fijos son 7.500. El producto variable, la producción variable es de 50 menos 35, que es el costo variable, que es igual a 500, y eso es nuestro punto de equilibrio.